Así es, otra efeméride más, otra ocasión para recalcar el estribillo del genocidio en Guatemala, muy conveniente para la época preelectoral que estamos viviendo. El 27 de mayo de 1978 se produjeron unos lamentables hechos de sangre en la cabecera municipal de Panzós, departamento de Alta Verapaz. Para analizar un poco lo acontecido en aquellos años, nos vamos a servir de tres fuentes. Por un lado, y ya lo he cuestionado varias veces aquí en estos videos, el informe de recuperación de la memoria histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Luego, un ensayo publicado en diciembre de 1978, que fue el año en que se produjeron estos hechos, en la revista Política y Sociedad de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por parte de la licenciada Ana Beatriz Mendizábal. Y por último, del libro Guatemala, la historia silenciada de 1944 a 1989, del doctor Carlos Sabino, el capítulo Panzós, una masacre anunciada. Quédense conmigo y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Muy bien, en esta parte voy a leer literalmente lo que dice el informe de REMI, que es el que les estaba anunciando anteriormente. Dice lo siguiente: el día 29 de mayo de 1978, para insistir en el reclamo de la tierra y manifestar el descontento ocasionado por los actos arbitrarios de finqueros, autoridades locales y militares, campesinos de la aldea Cababoncito, Semococh, Rubetzul, Caguanchá, Cepacay y Finca Moyaguá y del barrio La Soledad, decidieron realizar una manifestación pública. Este día, cientos de hombres y mujeres, niños y niñas indígenas, se dirigieron a la plaza de la cabecera municipal de Panzós, cargando sus instrumentos de trabajo, machetes y palos. Una de las personas que participó en la manifestación afirma: la idea no era pelear con nadie, lo que se pedía era la aclaración de la situación de la tierra. La gente venía de varios lugares y no tenía armas de fuego. Hacia las 8 de la mañana, la población maya Cacchí fue llegando a la plaza hasta que se llenó. El alcalde y los funcionarios municipales se encontraban dentro de la sede comunal, reunidos a puerta cerrada. Varios miembros del ejército, armados, algunos con ametralladoras, se encontraban en la puerta, y también había soldados en el techo del edificio municipal, en el techo de la iglesia y sobre el salón municipal. Alrededor de las 9 de la mañana, los campesinos solicitaron hablar con el alcalde sobre sus problemas de tierras. El alcalde accedió a hablar, pero solo con 4 representantes del grupo. Sin embargo, debido al tumulto, la reunión no se pudo realizar. Según una persona que estuvo en la plaza, un militar afirmó: si tierras quieren, las van a tener, pero en el Camposanto. Y acusó a los campesinos de estar orientados por la guerrilla. Hay distintas versiones sobre cómo se inició el tiroteo. Unas afirman que comenzó cuando Mamá Maquín empujó, que era una lideresa comunal, empujó a un soldado que le impedía el paso. Otros sostienen que se produjo debido a que la gente empujaba tratando de entrar en la municipalidad, lo que fue interpretado por los soldados como una agresión. Un testigo afirma que uno de los manifestantes le quitó el arma a un soldado, pero que no la usó, por no saber hacerlo, perdón. Varios declarantes sostienen que un militar dijo 1, 2, 3, fuego, a manera de las órdenes cuando se va a fusilar a alguien. Disculpen por la aclaración. En efecto, el teniente que dirigía la tropa dio las órdenes para disparar contra la gente reunida. Los disparos, que sonaron durante unos 5 minutos, fueron hechos por las armas de reglamento que portaban los militares, así como las 3 metralletas ubicadas a las orillas de la plaza. Los campesinos, por su lado, hirieron con machete a varios soldados. Ningún soldado fue herido por arma de fuego. La plaza quedó cubierta de sangre. De inmediato el ejército cerró las principales calles de acceso, y a pesar de lo cual, un declarante cuenta,
los indígenas salieron despavoridos. Un helicóptero del ejército sobrevoló el pueblo antes de recoger a los soldados heridos. Voy a dejarlo hasta aquí. Es obvio, y no solamente en este relato que tiene Remy, hay digamos, hay un sesgo hacia las personas que ven el tema desde una perspectiva distinta. No, si ustedes se dieron cuenta, en lo poco que pude decirlos, disminuyen o casi desaparecen cualquier tipo de influencia que las personas en ese caso pudieron haber tenido por parte de miembros de la guerrilla que sí estaban presentes en la región y también estaban presentes dentro del grupo de manifestantes. Pero esta es la versión que da el Remy. Luego, pues obviamente, dice, después de la masacre, los militares prohibieron entrar a la plaza. En la tarde, autoridades municipales ordenaron levantar los cadáveres. Miembros del ejército los metieron en la palangana de un camión azul de la municipalidad. Los llevaron a un lugar cercano al cementerio público y con un tractor cavaron un pozo donde colocaron los cuerpos. De este modo enterraron a 34 personas. Al día siguiente, algunos campesinos fueron obligados por el jefe de la policía municipal a inhumar el cuerpo de una persona que murió en el centro de Saló. Esa es la versión que divulgó el informe de recuperación de la memoria histórica de la Iglesia Católica. Muy bien, vamos ahora con el ensayo que fue publicado por la Universidad de San Carlos, especialmente por la Escuela de Ciencia Política en aquel año de 1978. Es un análisis que recopila las versiones de todos los que pudieron haber estado en esta situación. Y luego hay una parte, eso no es todo, pues, pero hay una parte que habla acerca de la versión campesina. Dice, los elementos del ejército hubieran optado en retirarse del asunto que nosotros reclamamos, o sea que el de pelear nuestros derechos de tierra, pues los soldados están protegiendo a los finqueros que según ellos temen se les invada la tierra. Campesinos de las aldeas y caseríos de Panzós fueron notificados que debían ir al parque de Panzós para escuchar un mensaje que se les había enviado de la capital y que sería leído por el alcalde de aquella comunidad. FASGUA, o sea, la Federación Autónoma Sindical de Guatemala, que sí pertenecía, que era parte de las organizaciones del EGP, envió una carta al alcalde de Panzós, por lo que los campesinos estaban interesados por su contenido, en lo que se le pedía al alcalde informara sobre el estado de litigio que los campesinos tienen con los terratenientes. El edificio municipal se encontraba aparentemente desolado, pero en su interior estaban numerosos terratenientes latifundistas de la región, armados y respaldados por los miembros del ejército. Al tocar la puerta, fueron atendidos abusivamente por el señor Flavio Monzón, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, que era un partido político de extrema derecha. Inmediatamente después fueron ametrallados, muriendo asesinados niños, mujeres y hombres de toda edad. Los heridos fueron transportados en aviones del ejército sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Y otros fueron lanzados al río Cabón. Un tractor de la finca de Flavio Monzón fue el que sirvió para abrir un gran hoyo donde metieron a todos los muertos que pasan del 100. O sea, aquí ya comienzan a hablar de que pasaban de 100 personas muertas. Nos vamos hasta el final, porque como les digo, este es un análisis, este sí fue un análisis hecho por esta académica, y se plantea algunas hipótesis. Dice, finalmente intentamos construir unas hipótesis explicativas preliminares del fenómeno anteriormente explicado, que fue la llamada masacre de Panzós, con el propósito de que puedan ser vías y propuestas de una futura investigación que nos permitan profundizar. Hay una, dice, tales políticas, me voy al numeral B, dice, tales políticas tienen diferentes resultados en cada región, atendiendo a diversos factores que pueden explicar, acudiendo a la noción del desarrollo desigual y combinado, cuyos indicadores más importantes a comprobar serían los siguientes: la existencia
o no de organizaciones populares en la región, su historia, capacidad de acción. B, estructuras locales de tenencia y uso de la tierra. B3, las estructuras locales de poder y su relación con el indicador anterior. B4, las diferentes grupos sociales de la región, clases, fracciones, su forma de interrelacionarse, diversas vías para la extracción del excedente económico. Y B5, otros indicadores socioeconómicos. Si ustedes se dan cuenta, en aquella época el análisis marxista determinista desde la parte económica se hace presente en este ensayo, que trata de decir que lo acontecido obviamente respondía a una situación de injusticia en la distribución de la tierra. Pero igualmente, viendo todo lo demás, no menciona para nada la existencia de ningunos otros grupos, más allá de la presencia, como les decía, de organizaciones populares. Hay que aclarar que gran parte de estas organizaciones en aquella época de crecimiento cualitativo de las guerrillas, cabalmente eran parte de esas estructuras. Muy bien, ahora vamos con el análisis realizado por el doctor Carlos Sabino en este libro, que hago una aclaración. Este libro, al igual que varios de una colección de esta nueva forma de análisis de hacer historia, tratan de complejizar la narrativa que se planteó como la narrativa dominante en el abordaje de los hechos históricos que sucedieron en el contexto del enfrentamiento armado interno en Guatemala. Muy bien, dice lo siguiente: bueno, si reconoce aquí que hubo tales hechos, o sea, no se puede negar eso, que sí hubo la muerte de varios civiles en manos de miembros del ejército. Pero dice, a continuación dice lo siguiente, dice: los testimonios recogidos en nuestra investigación, él hizo una investigación de campo, sin embargo nos permiten reconstruir una versión algo diferente, y que sin duda resulta mucho más compleja. En primer lugar, cabe destacar que no existían reales problemas de tierras en Panzós, salvo por el caso de Flavio Monzón, un alcalde que en 1964 se había apropiado de algunos terrenos municipales, desatando así una gran controversia. Pero aparte de este caso aislado, no había reclamos de áreas ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas, pues la región, como dijimos, había sido poblada muy tardíamente debido a lo insalubre que resultaba. Aquí voy a detenerme un poco. Si ustedes se dieron cuenta, igual yo lo he leído tanto en el informe de Remy como en este ensayo, no se menciona el tema ancestral. De hecho, lo ancestral es una cuestión bastante reciente que se ha dado en cuanto a como una respuesta a proyectos agropecuarios, agrícolas, etcétera, que se están sucediendo muy recientemente. Pero en aquel momento no. Muy bien, no había reclamos de áreas ancestrales y pertenecientes a comunidades indígenas, pues la región, como dijimos, había sido poblada muy tardíamente. Los campesinos que se reunieron para manifestar pedían tierras, eso sí, pero las tierras que reclamaban eran en realidad propiedad de finqueros que habían comprado hasta los terrenos próximos al río cuando todavía era legal hacerlo. Todos los testimonios coinciden en apuntar que la manifestación no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una agitación previa que se había extendido por el valle durante las semanas anteriores, promovida en buena medida por algunas monjas y misioneros y por estudiantes llegados de la capital. En abril de 1978, el EGP había logrado articular la primera organización campesina de masas, el Comité de Unidad Campesina, CUC, en el que se agrupaban distintos núcleos y organizaciones campesinas que aceptaban y reconocían la conveniencia de actuar de manera paralela, pero interrelacionado con el Ejército Guerrillero de los Pobres, que después se convirtió en parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Así como que existiera una organización campesina de masas que coadyuvara en las áreas rurales a esa lucha.
Voy a saltar un poco y luego dice lo siguiente. Grupos campesinos habían manifestado 2 veces recientemente en Panzós. En la segunda de esas protestas, los activistas habían intentado incluso incendiar el mercado local. Habían sido muy agresivos y desafiantes en su conducta, provocando un clima de tensión que creció en los días sucesivos, cuando se supo que otra manifestación se preparaba para dirigirse hacia el pueblo. Obviamente, ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, en el ensayo que escribió la licenciada Mendizábal, sí mencionaba que había habido ya la presencia de organizaciones populares, especialmente esta Federación de Sindicatos. También existe el testimonio de un estudiante de medicina. En aquellos años, muchos estudiantes, igual que ahora, salían a hacer su ejercicio profesional a muchas comunidades, pero también eran utilizados por parte de las organizaciones que estaban en la Universidad de San Carlos como propagadores de la organización revolucionaria que debería de haberse en ese momento. Sigue el análisis, no lo voy a leer todo porque si no sería bastante, pero voy a saltar hasta esta parte. Dice, lo cierto es que de inmediato varios manifestantes agredieron a la tropa con sus machetes. Se oyó el disparo de un arma de pequeño calibre y enseguida los soldados apostados en los techos comenzaron a hacer tronar sus armas apuntando a la multitud. La agresión hacia la tropa quedó comprobada porque luego, según varios testigos, el alcalde trasladó a 7 soldados que estaban heridos a Telemán, poblado situado a unos 15 kilómetros al oeste de Panzós. El hecho resulta curioso y ha despertado algunas suspicacias, pues Telemán era un pueblo mucho más pequeño y con menos infraestructura médica que la vecina población del Estor, que quedaba a unos 40 kilómetros hacia el este, pero que se comunica por mejor camino. Las circunstancias de estos heridos fueron enviados hacia el interior. Corroboraría las sospechas de algunos que pensaban que Overdrecht quería ocultar de algún modo el hecho de que también los manifestantes habían agredido a miembros del ejército. Por eso les digo que, por eso él al principio aclara que esto es una cuestión mucho más compleja. A ver, sí hubo agresiones de inicio, eso coinciden las 3 versiones, y sí hubo una reacción frente a esa agresión que tuvieron las fuerzas de seguridad. Vuelvo a saltar, dice, no es cierto que las víctimas fatales de la acción fuesen más de 100, ¿sí? Como se ha repetido luego con insistencia, generalmente por personas que no han investigado este incidente con suficiente profundidad. Los testimonios del momento hablan de unos 30 a 35 cadáveres alineados después del mediodía. Puntualizo. A ver, fueron seres humanos. O sea, no importa en este caso si fueron 35 o 100. Ahora, hago la aclaración. Algunos me planteaban de 100 en adelante. Y lo plantearon de esa manera porque lo que querían era tener mucho mayor impacto a nivel internacional. No significa que el reconocer que fueron 35 no tuviera ninguna importancia y tampoco es el interés del doctor Sabino el plantearlo de esa manera. Cuando todo comenzó, 35 cadáveres alineados después del mediodía, cuando todo comenzó a volver a la normalidad, a los que habían que agregar algunos pocos más personas que pueden haberse ahogado en el Polo Chic, cuando se arrojaban a sus aguas quizás heridas o perturbadas por los hechos. El grave incidente de Panzós representó para la guerrilla un punto de inflexión importante en su lucha, pues de allí en adelante se multiplicó su apoyo internacional. En principio estaba justificando, obviamente, el plantear este tipo de situaciones, este tipo de hechos, como que si la guerrilla fuese a defender a la población civil, lo cual no se produjo ni en ese momento, ni hasta el 1996, cuando se produce el final del conflicto. Vamos a ir a las conclusiones mías. Así es, otra efeméride más, otra ocasión
para recalcar el estribillo del genocidio en Guatemala, muy conveniente para la época preelectoral que estamos viviendo. El 27 de mayo de 1978 se produjeron unos lamentables hechos de sangre en la cabecera municipal de Panzós, departamento de Alta Verapaz. Para analizar un poco lo acontecido en aquellos años, nos vamos a servir de tres fuentes. Por un lado, y ya lo he cuestionado varias veces aquí en estos videos, el informe de recuperación de la memoria histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Luego, un ensayo publicado en diciembre de 1978, que fue el año en que se produjeron estos hechos, en la revista Política y Sociedad de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por parte de la licenciada Ana Beatriz Mendizábal. Y por último, del libro Guatemala, la historia silenciada de 1944 a 1989, del doctor Carlos Sabino, el capítulo Panzós, una masacre anunciada. Quédense conmigo y vamos a ver qué fue lo que sucedió.